Te escuchamos. Sí, doctor, fue más sencillo este trabajo ya con conocimiento de los demás tipos de estudio. Lo que me costó un poco más de dificultad fueron los criterios de exclusión. Claro. Pues vamos ahorita a desdoblar justo el análisis con la visión del diseño arquitectónico, si están de acuerdo. Tomaremos como en las dinámicas de las clases pasadas, las tareas que ustedes mismos van entregando. La pregunta que quiero hacerles ahora para que empecemos en este ejercicio es, ¿quién de origen ha planteado una encuesta transversal como, como el modelo pensado desde el principio, desde el planteamiento? O si alguien ha migrado a la idea, hay muchos compañeros que han presentado un, em, una propuesta de ensayo clínico, por ejemplo, ¿no? Y por factibilidad, después de la última discusión que tuvimos con el doctor Moreno, uno se da cuenta que tiene que replegarse en cuanto a su expectativa, ¿no? Y migrar de una idea de ensayo clínico eh, a un análisis de partida, que es un estudio o encuesta transversal. ¿Alguien ha tomado ese tipo de decisión o quiera mostrarnos cómo ha mutado su proyecto ya con esta visión, decíamos, transversalista? Tengo una lista aquí de tareas entregadas que podríamos utilizar también para invitar a la participación y sobre todo promover que los demás muestren su trabajo. Hay muy buenos trabajos que no han, por algún motivo, decidido mostrarse aquí en las sesiones grupales. Yo creo que es una buena oportunidad. Ahorita tenemos 4 cámaras activas. Así es que dejo el micrófono aquí para que lo tome alguien y empecemos con el análisis de ese primer trabajo. ¿Alguien? Doctor Morfín, adelante. Sí, buen Tiene día. habilidad. Buen día. Tomando lo que dices, yo tengo un estudio clínico y sí, después de ver lo complicado que puede ser, porque me tocó revisarlo justamente con Jorge la semana pasada, sí habría que Sí, considerar la posibilidad de hacer un estudio transversal, pero me queda la duda si en un estudio transversal, por la cantidad de pacientes que se requieren, y quizá este comentario no debía hacerlo, pero se presta a dudas, ¿no? A que se, como decimos, se maquillen los datos de lo que se ha encontrado en los pacientes. claro. Claro, porque justamente hacemos esa diferenciación, ¿no? De la prevalencia o el indicador epidemiológico para los transversales, sean puramente transversales o sean incluso casos y controles, podría prestarse a efectos artificiales, que es esto de maquillar, ¿no? El que uno pueda eh, ponerle atención a lo que prefiere ponerle atención en la foto, o en el caso de los casos y controles, pues a magnificar o minimizar el efecto que quiere demostrar a través de la modulación del número de sujetos controles. Entonces, eh, ya en el arranque nos platicaba el doctor Rivas de que existen este tipo de mentiras estadísticas, ¿no? Que podrían suceder. La verdad es que si uno rebusca, sí hay manera de manipular la información, incluso en aquellos longitudinales en donde la incidencia es más rígida como fenómeno de registro o como indicador de variación del efecto. Pero bueno, o sea, al final hay preceptos éticos que uno tiene que anteponer y decía también la doctora Marcela, no hay un policía de la investigación, ¿no? Que te esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Estás teniendo un sesgo tremendo de ensamble o de susceptibilidad en tu demarcación diagnóstica como para que suceda esto, que tus prevalencias sean eh, un número manipulado. Eso es definitivo. El investigador es el que determina la asignación
una vez que va acomodando los datos. Cuando uno es totalmente transparente en el manejo de la información o lo hace en tiempo real, como en un ensayo clínico o en una corte prospectiva, realmente uno en el protocolo detalla perfectamente cómo es que se hace la asignación de los sujetos al grupo y bueno, allí hay una trazabilidad perfecta en cuanto a los números finales. Sin embargo, en los observacionales, decíamos, en todos los observacionales, sean cohortes o sean transversales, los sujetos se autoasignan en cuanto a que recogemos la información de ellos o de sus expedientes una vez que ha sucedido el fenómeno. Entonces, no tendría que, si es uno transparente totalmente en la presencia o ausencia de los desenlaces, dado que ya sucedieron, pues entonces no tendría que haber como mucha duda, salvo que pues al final quien está en contacto con la información es el investigador en sí, ¿no? Y quien decide publicar o no, cuántos resultaron positivos o negativos, cuántos presentaron el cambio o la manifestación clínica, signológica o sintomatológica, pues es lo que uno dice como investigador. No hay una policía de investigación, aunque realmente todos los proyectos son auditables, ¿no? Y tener un protocolo perfectamente descrito en todos los componentes de su diseño arquitectónico sí permite que toda esta información sea verificable o que lo que publiquemos, al final, si seguimos las instrucciones de nuestro protocolo, cualquier otra persona pueda verificar en una comunidad o en una población similar. Yo creo que esos son los elementos que juegan aquí en esta idea de qué tanto pueda manipularse el resultado del análisis de la comparación de prevalencias, que es lo que se hace en los transversales, a diferencia de lo que se hace en la comparación de incidencias u otros indicadores en los estudios que son longitudinales, ¿no? Gerardo, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hola. Bueno, pues con respecto a la pregunta de si se ha modificado el diseño del estudio, yo en la pregunta de investigación original planteé un estudio clínico y lo he tratado de mantener. De acuerdo a los diferentes estudios que hemos visto, más bien he realizado varias opciones de protocolo, porque en algún momento sí nos comentaron que pues se podía modificar y adaptar el ensayo para hacerlo o transformarlo en algún otro tipo de estudio. Debo confesar que yo he mantenido más bien mi estudio clínico y he realizado otros tipos de estudios de acuerdo a los ejercicios, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, pues, a lo largo de las clases, bueno, uno se va dando cuenta y va poniendo poco a poco, faltaba esto, y va uno complementando, pero en realidad yo por lo menos he hecho 4 ejercicios diferentes, ¿no? Ok, estalló la creatividad, ¿no? Exacto. Eso está muy bien. ¿Con quién empezamos? ¿Quieren que yo asigne a alguien de la lista que tenemos de tareas entregadas? Todas son muy buenas, todas son discutibles al final. ¿O alguien quiere adelante tomar el micrófono para que revisemos su proyecto? ¿No? Miren, lo que voy a hacer entonces, si están de acuerdo, será nombrar, por si alguien quiere. O en segunda instancia podemos tomar una de las tareas que aquí tengo ya entregadas. Del Doctor aula 1. Andrés, Adelante, Paloma. yo tengo una pregunta con respecto a esto. Claro. Yo no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la corte histórica y la encuesta transversal. Ajá. Bueno, la cohorte por definición es un estudio longitudinal, ¿no? Que te requiere para la integración de su desenlace una serie de mediciones. El número de mediciones es el que determina esta característica de longitudinal o transversal. La cohorte retrospectiva te permite reconstruir el fenómeno de causa-efecto, pero partiendo de la causa en cuanto sucedió y la reconstrucción cronológica hasta la presencia del desenlace.
Finalmente, por ejemplo, el investigador aquí está cegado en cuanto a la presencia o no del desenlace, cegado en teoría porque visita al expediente clínico, que sería la fuente, o la fuente principal, en el inicio, en el marcaje de inicio de ese como un sujeto que pueda ser incluido, pero no sabe si ha sucedido el desenlace. Por eso es una reconstrucción en sentido de causa-efecto, a diferencia, por ejemplo, de los casos y controles que van en absoluta reversa, ¿no? Desde los sujetos que tú sabes que tienen ciertas características y han tenido el desenlace y vas a explorar el inicio de su historial. El transversal es claramente un momento único de intervención para la medición en el sujeto. Y aunque el momento en el que fotografías la historia del sujeto tiene evidentemente los 3 momentos de estado basal, la maniobra que ha sucedido previa al desenlace, están allí como un momento, pero no te permite establecer la direccionalidad nítida de causa y efecto. Por eso es que solamente, decíamos, en un transversal o en una foto solo puedes hacer una maniobra de asociación y sí insinuar causalidad. Cualquier estudio de prevalencia tiene al final ese propósito, ¿no? De provocar la idea de que existe una asociación causal, pero solo puedes establecer una asociación de decir, en esta fotografía estaban presentes elementos en donde podríamos suponer o deliberar que existe una línea causal. Habrá que hacer una valoración longitudinal para saber o demostrar que existe esta causalidad, ¿no? Es lo que podría yo explicarte como la diferencia entre una cohorte, que por definición es un modelo longitudinal, y un transversal. El adjetivo histórico retrospectivo para la cohorte advierte justamente que la recogida de información no es en tiempo real como en una cohorte prospectiva, ¿no? Es sí en sentido de causa a efecto, pero en un histórico, que es el expediente clínico. ¿Soy claro con eso, Paloma? Un poco, doctor. Es que al hacer la tarea, yo tengo un proyecto para una prueba diagnóstica. Entonces, el objetivo del proyecto es evaluar las características y el desempeño diagnóstico de ciertos biomarcadores por imagen para los pacientes que tienen diagnóstico de pre-EPOC. Es decir, tienen características clínicas, pero espirométricamente no están obstruidos. Entonces, cuando estaba yo formulando esta propuesta de la encuesta transversal para mi proyecto de investigación, entonces de pronto me surgió la idea de entonces convertirlos en prevalencia, no en desempeño diagnóstico del estudio, sino más bien en solo prevalencia de los hallazgos tomográficos cuantitativos en los pacientes con diagnóstico de pre-EPOC. Entonces, sí, me caí aquí en el juego. Tendría yo que tener estos pacientes ya con el diagnóstico espirométrico en el límite inferior del FEV1 y la capacidad vital forzada, y entonces hacerles el estudio tomográfico, pero entonces ya no es el estudio transversal, porque finalmente entiendo yo que ya todo ocurrió, ya ocurrió el desenlace. Pero entonces para mí el desenlace es la enfermedad, ¿cierto? O sea, ya los pacientes ya tienen prepo. Y al hacerles el estudio, entonces no se convierte en transversal, aunque yo reporte prevalencia. Es que partamos de este hecho de las dos categorías principales, ¿no? Los estudios de prueba diagnóstica o proceso y los de causa y efecto. Ajá. Justamente uno de prueba diagnóstica, cuando haces una comparación en un momento, un contraste de pruebas de un golden estándar contra una prueba innovadora, ¿qué es lo que estás haciendo? Es un ejercicio transversal.
porque justamente comparas en un momento el desempeño de una prueba, pero lo haces controlando o más bien acotando las características clínicas de la enfermedad que estás estudiando. Ahora, una de las condiciones para un estudio de prueba diagnóstica o de proceso es que, como se habla en términos de desempeño de la prueba, se tendría que integrar a todo el espectro clínico de la enfermedad. Entiendo que estás tú valorando un estadio prepatogénico, ¿no? Pre-EPOC, pero No, supongo sí que es patogénico, ya están enfermos. hay algún grado de enfermedad. Clínicamente tienen la enfermedad, pero no Exacto, tienen diagnóstico por el gold por standard, que es la espirometría, dices. espirometría. Exacto. Así es, entonces estás tú tomando un tramo de la historia natural, que es el estatus pre-EPOC, con una serie de características, con una línea evolutiva, pero en esta explicación de lo transversal decíamos, por ejemplo, como cuando un fenómeno es así de lento, de insidioso y a lo mejor ni siquiera es manifiesto en la espirometría, es posible hacer estos ejercicios de le llamábamos el cross-sectional study, ¿no? Que es en donde varias fotografías de los sujetos de ese pequeño espectro, de ese breve espectro, nos dan datos sobre el desempeño de tu prueba imagenológica en comparación con la espirometría. Entonces es como un conjunto de transversales, como un 24 cuadros por segundo que nos permite ver cómo es que se desempeña en distintos momentos, pero dentro de ese espectro clínico, para justamente definir cuál es el momento de mejor desempeño dentro de ese segmento de la enfermedad de tu prueba contra la espirometría. Y entonces terminas haciendo un ejercicio transversal, pero repetitivamente dentro de ese espectro subespirométrico, ¿no? Del enfermo pre-EPOC. Así que el ejercicio de prueba diagnóstica es un ejercicio transversal, porque en un momento es que encuentras el mejor desempeño de tu prueba. Y al final sería una serie de transversales cuando hablamos de que se tiene que incluir todo el espectro conocido de la enfermedad para que justamente sepamos, al final una prueba diagnóstica lo que hace es reducirnos la incertidumbre cuando tenemos sospecha diagnóstica, pero no la precisión, ¿no? No la certeza absoluta. Eso es lo que nos hace una prueba diagnóstica. Quitarnos ese pequeño margen de incertidumbre que nos da, en este caso que nos planteas, la ausencia de datos espirométricos. Y entonces la duda de si la clínica es suficiente o tenemos que buscar otro elemento de certeza, que me parece muy valiosa tu propuesta, ¿no? De buscar otros elementos para que no se quede uno así como de que, híjole, pues clínicamente me parece, ¿no? Pero entonces, ¿intervengo o no? Sí, de hecho el objetivo del estudio es porque en muchos de los pacientes que tienen ya características clínicas, pero no espirométricas, los neumólogos no saben qué hacer, si darles esteroides inhalados o iniciar broncodilatador, pero finalmente no están obstruidos, o iniciar rehabilitación respiratoria. Entonces, la teoría es, y no está establecida, que los hallazgos de imagen aparecen antes que los hallazgos espirométricos. Entonces, un paciente tiene primero hallazgos morfológicos, que es destrucción parenquimatosa, y también funcionales por tomografía, que es lo que yo hago en el instituto, y después ya aparece la obstrucción per se. Entonces, pero la obstrucción para espirometría es hasta que la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado declinan y en proceso el paciente empieza a tener un decline respiratorio. El objetivo es tomar a estos pacientes, hacerles una evaluación cuantitativa y finalmente arrojar estos hallazgos para decir si este paciente puede entrar a rehabilitación o puedes darle esteroide o puedes iniciar broncodilatador. Creo que mi conexión es un poco inestable o no sé si sea de ese lado, pero perdimos tu última frase. Por favor, repítenosla porque se fragmentó. Sí, el objetivo es, bueno, ya para terminar mi participación, es tomar una decisión terapéutica en base a los hallazgos tomográficos en estos pacientes. Es como un prediagnóstico
O sea, ya teniendo este establecido de estos pacientes que tienen pre-EPOC por espirometría y por todas las características que ya estableció GOLD, que es el organismo internacional de EPOC, someterlos al estudio y al final de cuentas decirles sí, tiene hallazgos y por tanto este es el momento de intervenirlo antes de que la prueba funcional empiece a declinarse. Absoluto, y es que justo es como lo decías, doctora Paloma, que entonces es demostrar la prevalencia de anomalías estructurales por tu método de imagen en comparación con la demostrada por, que podría ser casi nula, y entonces la diferencia es muy grande con la espirometría que se hace en la rutina de revisión clínica de estos pacientes pre-EPOC, ¿no? Y allí es no perder de vista que se tiene que incluir a todo el espectro posible de sujetos pre-EPOC, para que no sea un sesgo, precisamente, un error de ensamble o un sesgo de susceptibilidad. ¿Tienes el diseño arquitectónico que podamos ver, el que pudiste construir para que todos le echemos montón a las ideas que plasmaste allí? ¿Lo tienes? ¿Que nos quieras compartir? Mientras tanto, Alejandro Real, por favor, escuchamos. Levantó la mano. Gracias. Yo quería comentar del proyecto de Paloma, que creo Adelante. que no sería un estudio de proceso porque no tiene un gold estándar para diagnosticar este estado previo, ¿no? O sea, no hay una forma, no hay un gold estándar. El gold estándar es la espirometría, pero ella lo quiere detectar antes de que se altere la espirometría. Entonces, pues no sería uno de prueba diagnóstica, ¿no? Tendrá que hacer, bueno, pues idealmente una corte, pero pues, puede ser muy larga. Porque creo que lo que sería valioso este estudio es que con la tomografía, con esos hallazgos puedas predecir que van a desarrollar alteraciones funcionales y entonces eso justifique que los intervengan desde antes, ¿no? O sea, realmente no va a ser diagnóstico de eso de PREPOC porque pues eso no tiene un criterio diagnóstico. Yo sería eso, que la tomografía es una herramienta útil para predecir que van a empeorar y entonces por eso, y que es superior a la espirometría, ¿no? Para este empeoramiento. Pero no Lo sé, que tú pues se me dices ocurrió es con lo que dijo eso. que el estado pre-EPOC no es un estado bien definido, entonces, o sea, no puede acotarse, no hay una manera de limitarlo en la historia natural de la enfermedad. O sea, tiene manifestaciones clínicas y no espirométricas. La espirometría, el problema que tiene es que como trabaja con valores de referencia poblacionales que tienen una variabilidad más o menos del 20% hacia cada lado de la campana de Gauss, en términos de litros por segundo, entonces es complicado que, o sea, a veces no es que no tengan alteraciones funcionales, es que no salen del valor de referencia. Entonces, pero pueden tener clínica. Entonces, ella lo que quiere es probar la tomografía como un estudio que evidencie que ella tiene alteraciones, aunque la espirometría salga dentro de valores de referencia. Entonces, por eso creo que no podría ser un estudio de prueba diagnóstica, porque no hay un gold estándar contra el que va a comparar la tomografía. O sea, si la tomografía la compara con espirometría, pues entonces no tendría sentido, ¿no? Porque ella quiere demostrar que es superior clínicamente o que da algo que la espirometría no da, que es justo esto, tener alteraciones como individualizadas desde antes de que la espirometría alcance a salir del valor de referencia. Yo creo que podría ser una corte, pero que a lo mejor haga seguimientos espirométricos y calcule valores de referencia interindividuales, no valores poblacionales, y que entonces su variable dependiente sea caída del FEB1 contra el propio valor de la persona, ¿no? Y a lo mejor ese podría ser un indicador más corto en tiempo y que a lo mejor sí le alcance a hacer una corte, porque si no creo que va a ser difícil que demuestre lo que quiere, que es proponer la espirometría como algo mejor, ¿no? O algo que de manera incipiente detecta mejor esta enfermedad que la espirometría. Bueno, claro, eso es absoluto, toda la razón en cuanto a que si no se tiene un gold estándar sólido o no se tiene un acotamiento clínico del estado que se quiere demostrar, se pierde la mitad de los elementos necesarios para hacer un estudio de proceso. Por lo tanto, tendría que ser así tal cual, o un estudio que demuestre la prevalencia de los cambios morfológicos por imagenología en cierto momento del estado preclínico para caracterizarlo principalmente, o hacer lo que justo Alejandro dice, ¿no? En cuanto a darle
el lugar que la espirometría tiene en la explicación fisiopatológica, y entonces sí tratar de establecer una relación, pero pues con base a los indicadores que cada sujeto va dando. Yo creo que si, digo, noto en el discurso de Alejandro que es conocimiento que maneja plenamente, entonces podrían vincularse para fortalecer este proyecto, ¿no? Justo esa es la idea. Sí, gracias. De hecho, voy a compartir la pantalla de mi proyecto Por favor. inicial. Si te quedas con nosotros, Alejandro, por favor, para que nos acompañes en las observaciones, ¿está bien? Sí, gracias, con gusto. Está silenciada. No sé si ya se puede observar en pantalla. Ya podemos ver tu PowerPoint para diseñar diapositivas. Este fue el proyecto inicial, doctor. Y el proyecto inicial es presentado en conjunto con el doctor Rogelio Pérez Padilla, que es el investigador emérito del INER y de la Secretaría de Salud, es jefe del Departamento de Tabaquismo. Y él fue el que me propuso el proyecto, porque sí, ya está establecido espirométricamente cómo se hace el diagnóstico de pre-EPOC. Y bueno, en forma inicial, estos son los antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una función pulmonar normal descrita desde 1947, y actualmente el diagnóstico por la última revisión de Gold es basado en la clasificación de la gravedad del límite funcional por espirometría, la evaluación de GAT y la escala de evaluación de MRC modificada. Esto último surgió, doctor, porque Gold 0, que fue descrito en el 2006, consiste en individuos sintomáticos con factores de riesgo sin obstrucción espirométrica, pero no fue hasta la última revisión, que fue para el 2018, que ellos incluyeron a los pacientes que tienen un FEV1 y un FDC menor al límite inferior del normal. Es decir, están en el límite inferior, pero no total absolutamente obstruidos. Las anormalidades tomográficas no están especificadas y, por tanto, esto nos justificó el estudio, de acuerdo al doctor Rogelio Pérez Padilla, que también es quien publicó los estatutos espirométricos para México. Y fue el que me dijo, es que sí estamos viendo anormalidades tomográficas, aunque ellos se encuentren en el límite inferior del normal espirométrico, y por espirometría ese es el gold estándar. Entonces, ya yo yendo a la clínica de función respiratoria, ellos me decían que finalmente lo que se puede realizar es someter a los pacientes con factores de riesgo para EPOC, con ya hallazgos clínicos, pero no totalmente obstruidos, sino que se encuentran en el FEV1 FDC en el límite inferior del normal, que incluyan a los tabaquistas con un índice tabáquico mayor a 10, que es cuando ellos empiezan a tener cuadros clínicos y que tienen un factor, ya se considera factor de riesgo precoz, y exposición a biomasa, porque nosotros tenemos una cantidad impresionante de pacientes que tienen EPOC no por tabaquismo, doctor, sino por biomasa. Entonces, incluir a estos pacientes, y en la certificación pronóstica, para no tener tanto sesgo, nosotros delimitamos a los pacientes por edad, sexo, índice de masa corporal, índice tabáquico, índice de exposición a biomasa y la comparación con el GOT del 1 al 4, que es cuando sí, ya evidentemente existe en porcentaje un mayor decline de esta fracción. La exacerbación aguda en 12 meses previos y la prueba de evaluación de POT, que es CAT, y el índice de disnea, que es MMRC. Los criterios de exclusión, pues evidentemente todos incluyeron los pacientes menores a la edad establecida, 40 años, aunque ellos me dijeron, no sé aquí si consideraba sus criterios, que podemos incluir a los pacientes mayores de 18 años, porque hay pacientes que tienen factores de riesgo genéticos y los niños o adolescentes que inician tabaquismo en ese proceso, en la adolescencia, pueden tener un estadio ya avanzado de hallazgos tomográficos, aunque no total y absolutamente espirométricos. Entonces entrarían en el diagnóstico de FEV1 FDC en el límite inferior del normal.
También excluiríamos la cirugía pulmonar o el antecedente de cirugía pulmonar, la incapacidad para realizar las pruebas funcionales, asma, ACO, que es el síndrome de interposición EPOC con asma, la enfermedad cardíaca severa, disfunción hepático-renal, insuficiencia de la calidad de la prueba diagnóstica. Entonces, la idea es someter a estos pacientes, evidentemente espirometría y los que así requieran de LSO y la caminata de 6 minutos contra los biomarcadores tomográficos. Los biomarcadores tomográficos que vamos a incluir aquí son el porcentaje de pulmón con densidad normal, atenuación pulmonar media, áreas de baja atenuación, áreas de alta atenuación, percentil de atenuación 15 y el volumen. Y vamos a dar también énfasis a los valores parenquimales, los valores de la vía aérea, que son el grosor de la pared, el área de la pared, el área luminal, el área total, el porcentaje del área que se saca con esta fórmula, y un parámetro establecido ya bien probado, que es el P10, que es el porcentaje, no es la raíz cuadrada del porcentaje del área de la pared. Entonces, esta es la idea inicial, evaluar todos estos, es decir, espirometría y los valores funcionales con respecto a los biomarcadores, y describir en forma inicial la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo para estos pacientes. Cuando hago yo la modificación, para esta tarea, doctor, Sí. entonces modifico mi pregunta de investigación inicial, que es cuál es el desempeño diagnóstico de la tomografía computada volumétrica con los pacientes con diagnósticos clínicos de EPOC en comparación con espirometría del SO y caminata de 6 minutos. A esta, que es mi pregunta de investigación para la prueba transversal, ¿cuál es la prevalencia de los hallazgos tomográficos volumétricos en los pacientes fumadores sin diagnóstico espirométrico de EPOC? Entonces, al modificar el diseño, mi diseño arquitectónico termina así de esta forma, doctor. En el desenlace solamente escribo prevalencia de fumadores sin obstrucción espirométrica con EPOC, con los hallazgos tomográficos, estas las variables cuantitativas, que ya había yo platicado con ustedes, que son las medidas parenquimatosas, las medidas de vía aérea por tomografía, pero ya no hago un estudio comparativo con respecto al PRED, sino que ya tomo a estos pacientes, tengo entendido que ya tienen esta característica, ya que ocurrió el desenlace, tanto ya se hace si por parasitismo o por biomasa, y entonces lo que sí hago la comparación con GOL 1.4 para hacer como seccionar, y estos los tomo como una corte, no como una corte, sino como un estudio transversal independiente, y lo hago en relación con este otro, que es solamente escribir la pura prevalencia de los pacientes con datos clínicos y pacientes asintomáticos. Entonces, no sé, ahí me hice yo bola. Creo que ya les hice bolas a ustedes también. Yo alcanzo a ver, doctora, que el enfoque es justo el mismo en cuanto a obtener datos transversales. Ajá. En distintos momentos de la historia, es como un cross-sectional, y que en efecto, al final, el último modelo que nos demuestras, en donde ya pareciera no tener uno la comparación, al final, si tu instrumento de recolección de información en el momento que tomaste la tomografía tiene también disponibles datos de espirometría, de LSO y caminata, pues justamente puede hacer una comparación, ¿no? Se pueden cruzar los datos en una tabla de 2x2 y comparar la prevalencia de esos hallazgos. Retomando los comentarios que nos hace Alejandro, solo tendríamos que definir en efecto, digo ahora, y los conocedores de esto son ustedes, pero ahora nos hablas de que, es tratar de definir si sí existe o sí debe tomarse como un golden estándar una prueba específica o una condición clínica demostrable, porque aquí se hace una especie de tanda o de serie de pruebas que es espirometría, no sé exactamente qué es del LSO, no puse toda la atención quizá, espirometría de LSO y caminata, son como tres
intervenciones de medición, ¿no? Quizá, no sé, están encriptadas en una sola escala o algo así, pero creo que ahí radica la posible diferencia que haya entre sí tener un golden estándar bien definido y una acotación clínica del periodo que quieres analizar, del periodo clínico, en comparación con la tomografía, para que se preserve como un modelo de un estudio de proceso, o en su defecto, justamente que el desempeño de estas herramientas sea presentado así como prevalencias, y al compararlas, pues justamente demuestres esta posibilidad de encontrar, ¿no? De encontrar la anomalía anticipándose a las anomalías que el clínico espera, que son las variaciones espirométricas. Y allí estaba, o alcancé yo a registrar ese objetivo latente, que es la intervención precoz. Lo que preguntaría nada más es, si son pacientes que ya están en un sistema de observación o de vigilancia porque tienen alguna condición mórbida pulmonar, ¿tendrían que esperar un dato imagenológico para intervenir los clínicos? O porque ahí es donde cabría perfectamente la información que tratas de demostrar, ¿no? O más bien las características de los marcadores imagenológicos harán que tomen una u otra decisión, o hasta empíricamente podrían decir, pues he visto que todos los que en esta edad tienen estas características, aunque no tengan espirometría, sin importar mucho las características imagenológicas, requieren tal o cual tratamiento. Se me ocurre esa pregunta en cuanto a la aplicabilidad de estos resultados, ¿no? Y al montar todo un proceso de vigilancia imagenológica para estos pacientes, en comparación, por ejemplo, con los costos que representa una espirometría. No sé si soy claro con mi duda. Sí, doctor. VLCO, doctor, es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Los pacientes que no tienen total absolutamente parámetros para enfermedad de enfisema, para el fenotipo de enfisema, generalmente pasan a la VLCO y se hace el diagnóstico de EPOC. Generalmente estos pacientes que ya tienen una capacidad de monóxido de carbono muy reducida son los pacientes que tienen EPOC por biomasa. La capacidad y la caminata de 6 minutos también se hace para evaluar su capacidad funcional final. Y se hacen como en un conjunto para la evaluación diagnóstica completa. Sin embargo, el estándar de referencia es la espirometría per se para el diagnóstico de EPOC. Los pacientes que tienen el cuadro clínico, pero no tienen el hallazgo funcional, son pacientes que están en la clínica de EPOC. Hay una clínica de EPOC en el instituto, y la clínica de EPOC recibe tanto pacientes fumadores como pacientes con exposición a biomasa. Biomasa es la quema de leña, las señoras que consumen leña, el carbón, los que venden carnitas y los que están en la combustión del aceite también tienen EPOC por biomasa, entre otras cosas. Entonces, ellos generalmente son pacientes jóvenes, doctor, que llegan con el cuadro clínico, y la mayoría de ellos llegan para solicitar ayuda para el cese tabáquico o para el cese de la exposición a humo de leña. Cuando el paciente, por ejemplo, con un fenotipo de vía aérea llega al instituto, es porque ya tiene esputo, ya hay tos con esputo crónico, pero no es total y absolutamente obstructivo por pruebas funcionales. Entonces, la idea del doctor Pérez Padilla, que finalmente este proyecto fue en forma inicial una idea de él, es agarrar a estos pacientes ya con pasarlos por pruebas funcionales y después pasarlos a la tomografía y evaluar cuál es el mejor método o qué es lo que podemos hacer con ellos antes de que ocurra una alteración mayor en su pulmón.
Entonces, es como un proceso preventivo, hacer como una evaluación preventiva y evaluar si estos pacientes sí se benefician de hacerle rehabilitación respiratoria o sí se benefician de darles algún otro tratamiento inhalatorio. Y todo esto surgió porque la mayor parte de los pacientes, digo, es diferente un paciente fumador a un paciente que se expone a humo de leña, evidentemente, pero la mayor parte es porque llegan a solicitar ayuda antes de que ellos empiecen a tener realmente un decline en la capacidad de vida y evidentemente en la calidad de vida, doctor. Entonces lo que queremos hacer es hacer en forma inicial esto y después someterlos a rehabilitación respiratoria y después de hecho tengo un protocolo con un inhalador específico para los pacientes con biomasa, entonces después someterlos a un tratamiento inhalatorio y entonces sí volverles a hacer la tomografía, pero en otro tiempo, en otro momento y con otro protocolo. Ahorita en forma inicial lo que queremos hacer es en forma preventiva, pero sí me quedó mucha duda porque dije, entonces lo preservo como un estudio diagnóstico o realmente lo que me funciona más es hacer un estudio transversal, una encuesta transversal per se, doctor. Yo creo que tu discurso ahorita nos justificó y nos explicó por qué necesitas establecer la prevalencia de anomalías imagenológicas en un paciente en una etapa preclínica. Es como alcanzo a entenderte y tiene una justificación porque hay una intencionalidad de intervención precoz también. Y eso pues dará lugar seguramente a una cohorte en la que podrías también empatar los cambios imagenológicos si es justo hacerlo con los volumétricos, ¿no? Pero eso justo da lugar a otras cosas. Creo que también en el video platicábamos de esto, de que los estudios de prevalencia, si bien no son la esencia de un solo estudio, son el arranque, porque nos dejan ver justamente cómo están los sujetos, cómo están todas las variables a su alrededor, las más próximas, las que son de mayor o menor relevancia, las que pudieran asociarse o no. Casi siempre en una cohorte, por ejemplo, en los objetivos secundarios, hay como primero o segundo elemento es establecer la prevalencia de A o B característica, ¿no? Porque eso es lo que va edificando la idea de causalidad. Así que en este último discurso que nos has dado, a mí me parece que tiene allí la justificación de un estudio de prevalencia de las anormalidades imagenológicas en este conjunto de sujetos que es bien caracterizable y que es bien delimitable o demarcable en su diagnóstico por estos otros elementos que se les hacen en la rutina de la consulta. Me parece súper valioso tu trabajo, doctora. Vamos a dar paso levantaron Jacqueline y Mayra la mano para opinar acerca de esto o para presentar. Quisiera que me aclararan, no alcancé a ver, por favor. Yo nada más quería comentar. Bueno, yo soy Mayra. En el trabajo de Paloma, lo que comentaba usted de que si los clínicos se van a esperar a darles tratamiento hasta que tengan la tomografía, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que ahí el estudio, bueno, a mí sí considero que es útil el estudio de Paloma. O sea, a lo mejor clínicamente, pues los neumólogos seguramente iniciarán algún tratamiento, ¿no? No sé qué tratamiento, pues, desde rehabilitación pulmonar o lo que, ¿no? Sintomático, porque al final los pacientes sí tienen síntomas y en base a ello, ya su exploración física y demás, a todo, me imagino que iniciarán algún tipo de tratamiento sin esperar la confirmación, aunque la espirometría salga negativa o a lo mejor esperar a una tomografía. Pero a lo mejor sí es útil en el aspecto, por ejemplo, si ellos, muchos tendrán que comprobar laboralmente que el daño sí es por su exposición, ¿no? Por ejemplo, o sea, y esto les implica, pues cambios a lo mejor en su actividad o vaya, necesitan una evidencia para ellos demostrar que tienen un daño y que necesitan cambiarlos de área tal vez, ¿no? O sea, controlar su grado de exposición, claro. Ajá, y eso no lo podrían hacer
estrictamente, digo, porque medicina laboral es súper estricto, ¿no? Por pura corazonada no se puede hacer. Eso es No, definitivo. aunque tú clínicamente digas, y bueno, ¿no? Pues medicina laboral pues necesita evidencia sólida, ¿no? Para hacer este tipo de cambios, ¿no? Bueno, creo. Sí, Mayra, Esa es mi muchas opinión. gracias. Sí, yo creo hay otro argumento para justificar este planteamiento que nos O hace el incluso para doctor los Salomón. seguros de gastos médicos también, ¿no? Como cosas más, no sé, tipo administrativo, tal vez, o, bueno, no administrativo, como... Sí, en casos muy, ya que necesitas realmente demostrar, no nada más Con que potencial tú... conflicto de interés, claro. Exactamente, sí. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Súper argumento adicional. Doctora Jackie, tenemos 10 minutos para que nos compartas tu proyecto. Por favor, adelante, bienvenida. Y me indican si se ve. Ya podemos ver tu visor de diapositivas, sí. Ok. Bien, o sea, mi proyecto inicial pues es una corte porque yo estaba buscando la incidencia de incidencia y factores de riesgo asociados a la lactancia materna exitosa o al destete precoz, ¿no? Entonces, traté de llevarlo también al diseño arquitectónico de lo que podría ser un estudio transversal. Voy a presentarles aquí como yo lo tenía en mi formato de corte, ¿no? Donde mis sujetos pues eran el binomio mamá-bebé de los que nacían en el hospital y mi maniobra era buscar los factores asociados o los que no tenían estos factores asociados y estos eran los posibles desenlaces, ¿no? Sin embargo, al pasarlo al diseño arquitectónico y bueno, y esto es así como los iba desglosando, ¿no? Pero al pasarlos al diseño arquitectónico de la encuesta transversal, pues en este caso no serían las mujeres bueno, no sería reclutarlas en el hospital, sino sería ya reclutarlas en la consulta externa, porque yo estaría viendo a las mujeres que ya tuvieron el desenlace. No sé si me doy a entender. Claro, sí. Reclutarlas en el hospital es para un estudio de corte prospectiva, porque voy a ver si se presenta el desenlace o no, pero ya reclutarlas en la consulta externa es porque ya las mujeres pudieron haber presentado el desenlace o no. Y entonces tenía que en este caso iba yo a buscarlas en las unidades médicas de medicina familiar o en específico en la unidad médica familiar número 1 y iba yo a ver pues qué mujeres todavía tenían lactancia materna para los 6 meses y quienes ya habían tenido el destete, ¿no? Y iba a considerar en mi demarcación demográfica, es aquí donde ya no hice el cambio, pero bueno, que las mujeres que dan al nacimiento a un producto único o cesárea, aquí no me quedaba un poco la duda si también incluir aquellas mujeres que hayan tenido partos en hospitales privados y que no solamente hayan tenido el nacimiento en el Hospital General Regional. Cuando iba a ser en mi proyecto de corte sí tenían que venir del Hospital General Regional, pero una de mis dudas es si lo hiciera como un estudio transversal, entonces podría yo eliminar en la demarcación demográfica que no solo vengan del Hospital General, sino también de cualquier otro hospital privado. Y esta era mi estratificación pronóstica y consideraba maniobras periféricas que podrían tener impacto en el desenlace. Estos, ¿no? Quienes habían tomado un curso de lactancia materna, quienes habían recibido asesoría, quienes habían recibido fórmulas en la estancia hospitalaria,
quienes habían tenido una lactancia previa en los embarazos previos y, bueno, cualquier otra forma de ayuda que podría beneficiar a la permanencia de la lactancia, ¿no? Y estas eran también mis estratificaciones por edad, por gestación, por vía de nacimiento y por algunas condiciones que pudieran afectar de forma funcional o médica la lactancia, como el estatus mental de comorbilidades, tanto en el estado mental como anatómicas, como patología mamaria, y el grado de severidad que estas pudieran tener y las complicaciones posparto o poscesárea que también motivaran a los destetes tempranos. Y serían mis criterios de inclusión, considerando que hay más, en esto no sé si fuera un sesgo, pero consideraba que es más proclive que las mujeres tuvieran una lactancia cuando habían tenido bebés a términos, ¿no? Con pesos mayores a 2 kilogramos que cuando tenían bebés pretérminos. Y obviamente los criterios de exclusión pues serían cualquiera de estas malformaciones anatómicas en el recién nacido que... ¿Sí me escuchas? Sí, también al tren, claro. Ok, que pudieran a veces contraindicarlas o condiciones en las madres, por ejemplo, como estas que puse infecciosas, ¿no? De TB materna recientes, de reciente diagnóstico y con menos de 2 semanas de tratamiento antifímico o infección materna por VIH, o estas condiciones por estatus mental que podrían contraindicar por funcionabilidad en la madre o por manejo médico ante estas enfermedades, ¿no? Y los criterios de eliminación que fueran pacientes que en el curso se hubieran diagnosticado con algunas de estas enfermedades metabólicas o con algunas de estas condiciones médicas que ya no pudieran continuar con la lactancia, ¿no? O simplemente que ellas ya no quisieran proseguir con el estudio. Y aquí tenía, bueno, puse estas variables para ver si pudiera ser aplicable dentro de un cuestionario que yo hiciera, porque sería como mi forma de poder obtener la información. Podría ser por vía telefónica o de forma personal y escrita. Aquí es donde estaba viendo los sesgos, ¿no? De si al estar bajo observación, esto podría... la cortesía. darme, sí, la cortesía, exacto, ¿no? De la información. Pero bueno, estas eran mis variables puestas en edad, escolaridad, número de gestas, de hijos previos. Y quiero poner aquí otras variables para que me dijera si son correctas, ¿no? Bueno, una de estas, por ejemplo, era lo de los ingresos de la madre. Lo había considerado porque dentro de mi bibliografía me di cuenta que muchas de las lactancias maternas más prolongadas se da en mujeres que no trabajan, ¿no? Y en el sentido de decir que pues están más en casa, ¿no? Sin embargo, aquí también a veces hay una sobrecarga de trabajo para la mamá, que la mujer que no trabaja y se tiene que, no es porque quisiera, se tiene que quedar en casa y esto sí favorece la lactancia materna. Sin embargo, la condición a veces como más carga en la asistencia al niño y más carga en la actividad doméstica, sobre todo si no tiene quien la ayude, en cuanto, bueno, finalmente al nivel de satisfacción de la lactancia materna, que aquí es donde lo ponía en esta tabla, si a veces tiene apoyo para estas tareas domésticas, si realmente tiene el deseo de amamantar, si tiene descanso durante el día, las horas de sueño, si hay una percepción de presión social para amamantar, y si esta percepción de presión social por parte de quien la ha recibido, para finalmente poder también evaluar cuál es su nivel de satisfacción en
en cuanto a la lactancia materna. O sea, hay lactancias maternas exitosas, pero habría que preguntar si realmente el nivel de satisfacción fue el que esperaban. Aquí es donde radica un poco mi duda, si estas preguntas son pues éticamente correctas hacerlas, ¿no? Si no implicarán algún sesgo en la pregunta, porque siento que rayan también un poco en lo personal, ¿no? Claro. La confidencialidad es lo que tendría que sí, ayudarnos a construir, ¿no? Sí, pero cuando revisé los artículos que nos dieron en cuanto a que las encuestas transversales permiten también a veces evaluar este nivel de satisfacción, ¿no? Para tener, como dices, un punto de corte. Yo estoy muy a favor de la lactancia materna, sin embargo, creo que hay aspectos que se han romantizado sin considerar otros aspectos psicosociales y también a veces hasta económicos que pudieran a veces impactar, ¿no? Y también aquí otra de las cosas que he querido evaluar o que me gustaría evaluar es realmente si asistir a los cursos de lactancia materna realmente dan un buen nivel de satisfacción y son útiles, ¿no? Porque creo en mi experiencia personal, en lo que veo en la consulta, que no pasan de ser más que teóricos, no poco prácticos, y que realmente no se ven reflejados en la utilidad, ¿no? Y a veces hay un mayor éxito cuando se reciben asesorías externas o privadas o incluso hasta apoyos audiovisuales pueden ser como más útiles que estos cursos que pues que parecen ser nada más como sumar personas que han tomado cursos, pero realmente no se evalúan si fueron, si realmente condujeron al éxito en la lactancia materna. Y también así, digamos, con los profesionales de la salud cuando están frente a frente con el paciente, si realmente estas asesorías y tiempos de consulta, de consejería también igual son útiles cuando, y quién las imparte, por ejemplo, yo pensaba aquí, por ejemplo, quién las imparte, el médico, la enfermera, la nutrióloga, la trabajadora social. Bueno, esto es más o menos lo que elaboré, no, y bueno, espero ahí que me des tus aportaciones, espero no haber sido muy confusa, ¿no? Para nada, clarísimo, clarísimo. Sí quisiera aprovechar para hacer los comentarios, porque sí, me generaste algunos. Yo creo que, doctora Jackie, esto es un ejemplo de cómo uno quiere poner una lente gran angular, ¿no? En todo el panorama que la lactancia implica. Y aquí corremos el riesgo de caer en el TDAH del investigador, ¿no? Porque o podemos hablar de las características físicas y funcionales del acto de deglución, succión del neonato como factores para el abandono de la lactancia o el no éxito de lactancia, o irnos al polo de los factores socioeconómicos o psicoafectivos de la madre o del binomio, y entonces decir qué factores trabajan allí. En la diapositiva que pusimos de esa foto panorámica, decíamos que el investigador es el que decide si habla de todo lo que se ve en lo panorámico y de todo lo que podría en mayor o menor medida asociarse al desenlace que está cuestionando, o de si pone atención en el sujeto que está sentado más cerca o en el pleitecillo que hay al fondo. Y yo creo que aquí es donde podrías tú justamente, después de hacernos esta disertación tan amplia de todo lo que implica el hecho de tener una lactancia materna, a mí me gustó mucho esto que ocupas de una lactancia materna satisfactoria, no exitosa o no, bueno, a lo mejor, o no funcional o no en términos de producción de leche o de horas de estar apegados o de crecimiento del neonato, etcétera, o de ahorro familiar, sino este constructo de qué es la lactancia materna satisfactoria es lo que me provocaste esta idea, ¿no? De la lactancia materna satisfactoria o insatisfactoria como desenlace,
y cuáles son los factores que la amenazan. De todos estos que nos comentaste, ¿cuáles está documentado o asumes por tu estudio del fenómeno que podrían amenazarla? Y entonces, en una foto transversal, demostrar cuáles están a favor o en contra de una lactancia materna satisfactoria de distintos grupos, ¿no? Tal cual lo dices. Abrir tu espectro de exploración, no solo a los que llegan a tu clínica, sino a otra, podría servir, aunque podría sesgar en función de que no todos ellos están expuestos, por ejemplo, a este ejercicio de instrucción sobre la lactancia, que noté cierta emoción tuya al decir, a mí se me hace que eso no lo estamos haciendo bien, o hay quien sí, quien no, y eso que debería tener el impacto no lo está teniendo. Entonces, si allí está el punto álgido de este fenómeno, según tu perspectiva, entonces a lo mejor es enfocar la lente allí y decir de eso, de todo ese fenómeno educativo, como factor favorable o protector o de riesgo, ¿cuál prevalece más en el grupo de lactancia materna satisfactoria en comparación con el que no lo es? Ya sucedió. En la consulta tú captarás a aquellas que dejaron de lactar por X o y aquellas que siguen lactando. Pero lo que analizarás es en una fotografía el momento en el que decidieron pertenecer a uno u otro grupo, autoasignándose las pacientes, cómo estaba cuál era su estatus respecto a este acto educativo. Igual y ni lo recibieron, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que el 99% de las que abandonaron, de las que tomaron esa decisión, porque incluso el término abandonar justamente va en contra de la emoción que implica abandonar. No es un abandono, ¿no? Han tenido que desistir por algún motivo. Pero bueno, el punto es ese. Si tomaron esa decisión, ¿cuál era su estatus respecto a este acto educativo? Para que aunque tu encuesta puede incluir una cantidad inmensa de variables, podría distraer y sí, podrías encontrar cosas que en la literatura están descritas, pero lo que a lo mejor nos quieres transmitir es que, o lo que entiendo es que nos dices que esas intervenciones podrían estar haciendo más ruido que bien, o no están dejando el mensaje adecuado y no están conteniendo al binomio en una lactancia satisfactoria, ¿no? Alcanzo a construir esas ideas con esto que nos comentaste y esas recomendaciones respecto a si incluir o no otras poblaciones. Podría ser un arma de doble filo, según nos planteas en tu diseño arquitectónico. Y sí quisiera escuchar la opinión de Mayra, que levantó la mano, antes que cerremos la sesión, por favor. Bueno, yo creo que el estudio que abarca el tema de la lactancia materna es muy interesante, pero igual me pareció más interesante esto del nivel de satisfacción, ¿no? ¿De satisfacción? No. Sí. De satisfacción. Bueno, es como la prevalencia y los factores asociados al destete o a la lactancia materna, pero efectivamente dentro de estos pocos rubros estudiados, efectivamente es poco estudiado, es el considerar el nivel de satisfacción dentro de la lactancia materna. Entonces, sí estoy de acuerdo con este punto, pero escucho. Pero bueno, me refiero a que sí, lo que dice el doctor es que hay una amplia, muchos rubros que estudiar, ¿no? Muchos rubros que estudiar. Entonces, yo creo que sería nada más, a lo mejor en este estudio enfocarse a uno específico y ya después tendrás materia para hacer muchos más, ¿no? Dirigidos, pues, para que no sea todo englobado solo en uno, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. No, sí, estoy de acuerdo. De hecho, la verdad es que, pues, ya hay muchísimos estudios que dicen que cuáles son las causas por ejemplo, de destete temprano, por ejemplo, en el primer mes, que son problemas muy técnicos en el agarre, ¿no? Y que el destete a los 6 meses es por entrar al trabajo, ¿no? Pero en todos esos rubros yo encuentro que los problemas por ejemplo, de un destete temprano por mala técnica es porque hubo un mal asesoramiento, o no hubo asesoramiento, o un falso asesoramiento,
¿no? De todas las Entonces áreas. sería más dirigido a eso, ¿no? Más como enfocado al asesoramiento. Y ya después Sí, una es esa. Y la otra también es que un mal asesoramiento lleva también a una insatisfacción en la lactancia. Porque la madre piensa, fui yo, no lo hice bien. No, recibiste un mal asesoramiento. Ese es uno de los rubros. Pero también hay veces que tienen todo, están bien asesoradas, todo está, pero están cansadas, agotadas, ¿no? Trabajo. Y entonces también está trabajo, casa, hijo, pues no. Sí, exacto. Está también lo otro. Bueno, ¿qué pasa cuando toda la parte de asesoría está muy bien, pero descuidas esta parte? Pero sí estoy de acuerdo que son muchas variables lo que dice Pero entonces Andrés. lo que no sé, entonces el doctor, ¿se pueden incluir estas dos, doctor? O sea, en la encuesta, como, o no, o se tendría que hacer una. Lo que comentaba es que habría que delimitar el desenlace justamente, y si lo definimos como este constructo de lactancia satisfactoria versus insatisfactoria, y qué factores relacionados con el momento o no sé, la calidad o el tipo de instructor o el tiempo de, esos como factores influyen o se asocian. En este caso, al ser un transversal, se asocian a una mayor o menor prevalencia, eh, a una diferencia de prevalencia entre los grupos por su desenlace, o diferenciados porque uno y otro grupo, dado que ya sucedió el desenlace, tienen más prevalencia son asesorados por el neuropediatra, todos los que abandonan, ¿no? Y son asesorados por el neonatólogo todos los que permanecen, por ejemplo. Entonces, ser asesorados por el neuropediatra es un factor de riesgo para una lactancia insatisfactoria, pongámoslo así. Entonces, allí es delimitar justamente esos como factores, pero con el cuidado del TDAH, el investigador, porque de repente se antoja meter en una encuesta una cantidad inmensa de preguntas porque todas podrían ser relevantes, ¿no? Como cuando guardamos artículos que vamos a leer y nos llenamos de artículos que jamás leemos, pero tenemos todos allí. Lo mismo puede pasar con nuestro instrumento. Podemos llenarlo de información que podríamos llegar a utilizar hasta en otro proyecto, pero eso no es justo ni para uno ni para el paciente y representa tiempo y rebase de la tolerancia e incremento del riesgo de sesgo, de cortesía, del sesgo de recuerdo. Entonces, sí tratar de que el instrumento recoja los elementos que debemos tener muy claros que tenemos que recoger. Aunque se antoje de pasadita, recoger más información, no sería lo correcto porque empezamos a desenfocar y nos empieza a ganar el TDAH y entonces al rato terminamos con un chilaquil de proyecto, ¿no? Ese es el consejo que se nos da en los manuales. Claro. Vamos a cerrar la sesión. Les agradezco muchísimo, doctora Paloma, doctora Jackie, doctora Mayra, doctor Alejandro, todos los que participaron. Esta sesión está en grabación. En breve se la subimos. Yo he tomado ya los comentarios y se los agradezco en cuanto a que sí es muy importante la puntualidad de la disposición del material y de las tareas. Les reitero la disculpa por algunos errores de programación en el Classroom. Yo soy el encargado de corregir estos aspectos, trabajaré en ello y vamos a tener una evaluación parcial. Elaboramos un instrumento precisamente para ayudarlos a hacer un repaso. Esta evaluación tiene ese propósito de que nos ayude a hacer una especie de hasta qué punto estoy llegando, ¿no? ¿Qué información logro manejar? Entonces, para que repasen los contenidos, los videos, hasta este punto que son los transversales, entraremos ya a esta parte que es un poco más cruda en cuanto a números, más fáctica, tipo de variables, tipo de pruebas diagnósticas, la pertinencia de la prueba diagnóstica, el cálculo de los riesgos relativos, los ORs, etcétera, todas estas medidas de asociación y de relevancia clínica. Entonces, entraremos ya a una parte un poco más de calculadora y procesamiento de datos, pero toda esta de aquí para atrás es la del feeling, es la del sentido real de la investigación, de la justificación, de la pertinencia. Y bueno, es por eso que se decidió hacer este pequeño corte de exploración.
justo estamos tratando de definir cuál va a ser el modo. En línea es difícil aplicar un examen, pero sabemos que estamos en un conjunto de adultos. Vamos a presentárselos muy probablemente a través de una liga de encuesta tipo Google Forms o Surbio para que en un tiempo delimitado puedan ustedes hacer, son de opción múltiple, y también hay un par de reactivos en donde tendrán que hacer cálculos para ensayarlo de prueba diagnóstica. Repásenlo, por favor, para que ustedes puedan medir, en efecto, en qué medida tienen ya introyectada toda esta información y ya la empezamos a usar, ¿no? Como parte de nuestro pensamiento cotidiano. Ese es el propósito. De ninguna manera es punitivo o categorizante de aprobado o desaprobado, sino es casi una autoevaluación. Así que lo más probable es que mañana, justamente, en lugar de subir el video que técnicamente se programa para las 8, entre 8 y 10 de la mañana de los viernes, tengamos por el chat de avisos la liga para hacer el examen, y esa liga va a estar disponible por tiempo definido. Así que, aprovechando que están aquí la mayoría de los que habitualmente se conectan, ayúdenme a definir el horario en el que todos podrían tener suficiente calma para responder eso, como una encuesta y un examen de cálculo que usa no más que aritmética. Tenemos como propuesta que sea la disponibilidad de 8 a 9 o de 9 a 10 de la mañana. O sea, ¿solo disponible en ese horario? O denme propuestas. Son los dos horarios posibles en los que puede estar abierta. No se podría en la noche. Es que, bueno, en la mañana no sé, pero, por ejemplo, o yo el trabajo. sábado. De manera que yo también lo pensé, ¿eh? Yo también lo pensé. Y el sábado. Por el trabajo también, los viernes, los que trabajamos como en la mañana es como muy complicado. Entonces, yo sugeriría que mejor fuera el sábado, igual, no sé, como el mediodía, si nos van a dar solo un cierto tiempo para que también tengamos como este tiempo de repasar los conceptos y poder realizarlos con tranquilidad el fin de semana. Sí, claro, claro. Sí, doctor, es que independientemente de repasar, el problema sería, por ejemplo, yo en mi caso, tener el tiempo y la calma. No podría estar de 8 a 9 contestando. Doctor, yo sugiero que sea el domingo, porque yo también trabajo los sábados, que fuera el domingo a las 6 de la tarde, considerando que aquí es otro horario. Yo estoy 1 hora menos, entonces si por ejemplo ustedes deciden que a las 7, pues es a las 6 de la mañana. Entonces yo sugiero que sea el domingo a las 6 de la tarde. Si nada más lo va a dejar 1 hora, que en realidad a mí me gustaría que lo dejara todo un día, porque realmente pues es la posibilidad del diplomado que está en nuestros tiempos y horarios, que podamos tomar las clases, igual las evaluaciones, más si no va a ser punitivo, si realmente... Exacto. O todo el sábado, ¿no? Exacto. Todo el sábado, justamente es un ejercicio... no para que uno jale los apuntes y responda con los apuntes, ¿no? Sino que uno haga ese ejercicio de autoconciencia de responder de acuerdo a lo que sabe y darse cuenta qué es lo que no, e ir y repasar, porque el examen real es que concluyamos con un protocolo sólido que pueda someterse. Ese es el objetivo esencial, así que esto es un ejercicio de repaso. Yo coincido con todas sus observaciones, entonces si están en su mayoría de acuerdo, lo dejamos activo todo el sábado o lo dejamos activo todo el domingo. Hay que considerar también las opiniones de quienes trabajan en fin de semana o nocturnos. Se deja activo en el último reactivo todo el sábado, ¿les parece? ¿Alguien que diga no a que sea el sábado? Yo estoy de acuerdo en todo el sábado. Sé que será difícil que todos estemos de acuerdo en un día porque tenemos distintas actividades. Mi petición iría más orientada a que los días de entrega de clases y esta actividad pudieran quedar definidas a un mismo horario, porque a veces es desconcertante que las tareas se entreguen a las 12 del día, 12 de la noche como límite, o a las 9, o en lunes, o en miércoles. Sería de gran utilidad si pudiera quedar un día fijo, al menos en lo personal, tener esa estabilidad y esa posibilidad de planear la siguiente semana en base a pues, una actividad definida, sería muy agradable. Sí, claro, lo entiendo. Lo mismo, y volviendo al horario, cuando me lo ponen a las 8 de la noche, yo salgo del consultorio a las 9, aquí es un horario menos, se me vence a las 7, y la verdad me frustro mucho. Ya sé
que nos pueden dar autorización de hacerlo después, porque son conscientes, pero es muy frustrante entregar una tarea en Classroom y que diga entrega tardía. Y me estresa. Claro. O sea, Sí, no nos gustan los sellitos de no trabajo. Claro, habrá que trascenderlos también. En ese sentido, sin problema, Pamela, en cuanto al margen que puedan tener, porque entendemos las particularidades y tomo en toda la amplitud del comentario de Iram en cuanto a definir qué es lo que se ha tratado. Justamente por eso han observado que se ha ido explorando en horarios, considerando la densidad de la tarea, pero sí hay mucha heterogeneidad. Entonces, yo creo que está bien ponerlo en el extremo del día desde la perspectiva del alumno, porque pues uno busca todo el tiempo posible. Al inicio las entregas eran más anticipadas en el día desde la perspectiva de quien pudiera estar revisando. Pero no hay también suficiente parque para llevar una revisión de 100% y retroalimentarlos, así que yo creo que es justo que tomemos ahora la perspectiva del alumno para que sea el extremo del día permitido por la plataforma, que son las 23:59 del día en que se queda. El día estipulado en las últimas unidades ha sido los días martes, precisamente, para tener un día de revisión por parte de quienes participaremos en la clase del jueves. Así que si están de acuerdo ahorita como grupo para que esto se quede ya sistematizado, en cuanto a que son los martes a las 23:59 las entregas de tarea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces todo el día sábado se abre la liga para el examen. La liga en el último, el instrumento en el último, en los últimos reactivos, tiene un ejercicio de prueba diagnóstica que les implicará hacer en papel a mano su tablita del 2x2 para hacer las operaciones y enviarnos una foto a manera de tarea. Así que voy a alojar un nicho tipo tarea para que esté activo y se cierre el sábado a las 23, como una tarea adicional denominada evaluación parcial. ¿De acuerdo? Aquí o sea, va a estar en otro rubro, no va a estar dentro del mismo examen. No. El Google Classroom va a tener una actividad, Ajá. una unidad que se llama examen parcial, que tiene a su vez la tarea alojada, que sirve nada más para que suban allí la imagen del ejercicio que les pide. Son distintos ejercicios los que les pide el instrumento de evaluación. Y el instrumento per se envía a la plataforma a través de la cual lo hicimos, que es Urbio, toda la información que ustedes alojen en los reactivos convencionales. ¿De acuerdo? Okay. No habrá tarea publicada mañana porque nuestra siguiente actividad es el examen. Y en el programa, en los sucesivos 2 viernes, son ejercicios de seminario. Esto es que ya se presenten proyectos concretos, proyectos los reales, saliendo del ejercicio de transformarlos en ensayo, en casos, en cohortes o en transversal. Todo esto ha servido para que revolvamos las posibilidades y asentemos bien el planteamiento del problema y le den ya una dirección para hacer ahora sí el plan de análisis estadístico y la tipificación de variables. Ese es el orden que llevamos. Así que los siguientes 2 jueves serán, sí, me parece son 2 o 3, déjenme revisarlo, pero serán de seminarios. Está programado que en estas sesiones 4 compañeros presenten y es que también este es un ejercicio de presentación de proyecto que sabemos que se acota a 10 o 15 minutos. Entonces tienen que preparar su presentación en diapositivas, explicando el orden del proyecto, centrándose en el diseño arquitectónico como el mapa mental esencial, para que en 10 a 15 minutos puedan presentar su trabajo. Ya a través del chat de avisos, iremos denominando quiénes van a ir presentando. Todos cabrán en la posibilidad de presentar para poder, pues, aterrizar. El ejercicio igual tiene este propósito, ayudarnos ya a pulir esos aspectos. No es calificar o descalificar los trabajos, sino principalmente eso, ¿no? Consolidarlos, terminar de acomodar, pero centrados en el diseño arquitectónico.
¿Soy claro con esta última instrucción que les di? Sí, doctor. Así que, bueno, pues Sí, doctor. nos vamos Doctor, jubilosos a ver el día del examen. Bueno, no nos vamos a ver. Esperen la liga del Surbio en el chat de avisos, pero va a estar activa a partir de la primera hora del sábado hasta su última hora, igual que el nicho para que alojen allí las imágenes sobre sus operaciones. Es este sábado, ¿verdad? Este sábado, o sea, pasado mañana. Sí. Doctor, disculpe, ¿qué tiempo va a ser también para hacerlo? ¿Una hora? ¿Una hora? No, se quedará abierta la liga todo el día para que quien acceda. Lo cierto es que si accedes, tienes que acabar tu ejercicio. Sí. Bueno, eso es lo que está establecido, ¿no? Esa tendría que ser la regla. Pero ha habido quien por accidente se sale o se le cierra y vuelve a entrar y como utiliza el mismo portal, encuentra su encuesta semicontestada y la termina. No se puede condicionar eso, pero el consejo es ese, ¿no? Que cuando uno esté dispuesto ya a intervenir con el instrumento, pues se siente y lo resuelva de una sola vez. Dedicarle. Sí, exacto. Lo que sí nos permite la plataforma es ver si se tardaron 8 horas en contestarlo o si accedieron y reaccedieron muchas veces. Aunque no lo podemos controlar, sí lo podemos monitorizar. El consejo es ese, que la abran y la respondan de una sola vez, nos envíen la imagen y se acabó. Pero podrán hacerlo en el transcurso del sábado. Ok, muchas gracias.